Bueno, entonces les decía que este es un tema muy sensible, creo que es un tema de mucho interés para todos, precisamente en el marco de esta conmemoración. Y qué bueno las personas que están conectadas y nos acompañan hoy porque eso indica que les preocupa su cuidado para cuidar, que es un tema de interés y que definitivamente algo diferente va a pasar hoy con cada una de las personas que hoy han dispuesto de este tiempo para poder escuchar esas orientaciones que de la neurociencia y la psicología nos pueden ayudar a entender qué pasa con nuestra salud mental, cómo la podemos cuidar, cómo está conectada nuestras emociones con el cerebro y cómo desde nuestro cuerpo podemos empezar a generar esas habilidades y esas actividades que nos permitan mejorar nuestra salud mental. Quiero partir de esta importante definición relacionada con el cuidador profesional y no profesional, porque en particular en Colombia tenemos una resolución, que es la resolución 5928 del 2016, en donde se describe a la persona cuidadora profesional y no profesional. ¿Qué nos indica esto y a qué nos invita? Que no solamente podemos pensar en el cuidador familiar de personas con una condición que requiere cuidado por su condición como tal o su diagnóstico, sino también en las personas que siendo profesionales en diferentes áreas de la salud también se dedican al cuidado. ¿Cómo se define entonces? Como esa persona que puede brindar apoyo en el cuidado de otra persona que sufra una enfermedad grave, sea congénita, accidental o como consecuencia de su avanzada edad. Y muy importante esto, es una persona que depende totalmente de un tercero para movilizarse, alimentarse y realizar sus necesidades fisiológicas, es decir, las actividades de la vida diaria, básicas, cotidianas e instrumentales. Entonces, qué importante que podamos reconocer no solamente en Colombia, sino a nivel internacional la labor del cuidador. Los cuidadores en el día a día viven diferentes retos, desafíos, vivencias, experiencias en la labor del cuidado, llámese en el contexto familiar o en un contexto clínico, terapéutico o de intervención en la modalidad de home care o atención en casa. Entonces, con frecuencia los cuidadores nos dicen, bueno, tenemos situaciones familiares que se suman a la labor del cuidado, que generan estrés, que generan sobrecarga. Aún estamos impactados por el diagnóstico, también por el pronóstico, es decir, qué va a pasar hacia el futuro con esta condición que hoy le han dado a mi hijo como diagnóstico o a mi hija y que no sabemos qué esperar en el desarrollo de las siguientes etapas de la vida. Seguramente viven situaciones de enfermedad, de hospitalizaciones recurrentes, de ruptura incluso en muchos casos a nivel conyugal, de permanentes crisis relacionadas con todo el estrés que pueden vivir en la labor del cuidado y que también se desencadenan de la condición de salud o de enfermedad de las situaciones que van viviendo de acuerdo al diagnóstico. También incluso se conocen lo que se llama los duelos silenciosos. Esto es algo de lo que casi nunca se habla. ¿A qué se refiere con duelos silenciosos? Los cuidadores muchas veces han perdido sus empleos, han tenido que renunciar a sus proyectos de vida, han sufrido separaciones personales, familiares o de pareja y van llevando esa carga emocional que poco a poco va generando dificultades en su bienestar. Y seguramente va a ser cada vez más importante hablar de estos duelos que poco se hablan. Es así entonces como las estadísticas nos han develado que, y esto es muy importante, esa información que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud a propósito del Día de la Salud Mental que también lo conmemoramos recientemente. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que las enfermedades mentales han aumentado, se han aumentado esos registros de personas que consultan por ansiedad, por depresión o cualquier otro trastorno mental. Veamos estas cifras. Más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún trastorno mental, es decir, que va en aumento de acuerdo a lo que se ha identificado con los registros que hacemos a nivel mundial. Y muy importante decir esto, las enfermedades más prevalentes son la ansiedad y la depresión. Muchas veces las personas
comentan en el día a día, en el diálogo común, en las conversaciones, tengo ansiedad, tengo depresión. Y muchas veces no han sido diagnosticadas y se han quedado solamente en la percepción personal, pero no en el registro clínico para una atención adecuada y oportuna. Muy importante mencionar que el rango de edad en el que más se registran personas con trastorno mental es entre los 40 y los 44 años y que los países dedican menos del 2% del presupuesto a la salud mental. Imagínense estas cifras. Son cifras que son alarmantes porque cada vez los problemas de salud son más comunes, pero tenemos menos acciones quizás formales y estructurales desde nuestros sistemas de salud para la atención. Entonces, qué bueno que estemos haciendo actividades como las que hacemos a través de las organizaciones, como la que hoy tenemos con ustedes participando, para que nos sumemos, como decía Vicky en su introducción, que definitivamente la unión hace la fuerza y podemos minimizar el impacto que está teniendo los problemas de salud mental, especialmente en los cuidadores. Entonces, muy importante pensar en la salud mental del cuidador. Muy importante cuidar al cuidador porque es el que cuida, es el que 24/7 está allí con la persona que necesita los cuidados y si descuidamos esa parte, entonces pues vamos a tener una persona que no va a estar en capacidad de realizar el cuidado. Quiero hablarles a través de esta imagen, de esta diapositiva. Vi que me confirma si se está viendo bien, por favor, y se escucha bien. Se escucha bien y se ve bien. Ok, gracias. Quiero mostrarles a partir de esta diapositiva em, cuando hay sobrecarga en la persona que cuida, puede haber enfermedad si se vuelve crónico, evolutivo y si en el tiempo esos síntomas que son muchas veces silenciosos se van volviendo persistentes en el tiempo y sobre todo si no ejercemos acciones que ayuden a minimizar el impacto. Yo les voy a presentar brevemente, ¿cuál puede ser esa sintomatología que se puede presentar a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel corporal y a nivel conductual y social? ¿Por qué a través de estas cuatro dimensiones especialmente que se relacionan con el bienestar y la calidad de vida? Porque muchas veces cuando no tenemos claro esa sintomatología, eso que estoy sintiendo en el día a día, ¿a qué puede verse? ¿Cuál puede ser la causa y qué puedo hacer? Si no se reconocen, si no se identifican como esos síntomas que pueden ser silenciosos, tampoco vamos a buscar entonces qué hacer. Y a todos nos gusta saber qué hacer, que es uno de los propósitos de esta conferencia hoy. Entonces, veamos cuáles pueden ser esos síntomas que a veces se les puede incluso restar relevancia en el día a día y que son llamados síntomas emocionales. Los cuidadores pueden llegar a sentir miedo, pueden llegar a sentir culpa, incertidumbre con relación a qué va a pasar a futuro con mi familiar, con mi hijo, con mi hija en cada momento de la vida. Pueden pasar por momentos de negación, así de pronto haya pasado un tiempo de diagnóstico. Pueden pasar por confusión, por tristeza, por ansiedad e incluso por algo que a veces no podemos denominar, no podemos nombrar con palabras y es dolor emocional. Muchos cuidadores sufren de dolor emocional de manera silenciosa, sin poder expresarlo, sin poder manifestarlo por miedo a ser juzgados o por miedo a ser señalados, o porque muchas veces no se dan como la importancia de poderlo verbalizar y de poderlo expresar. ¿Cuáles son esos síntomas que se pueden experimentar a nivel corporal? Fatiga, opresión en el pecho, dificultad para respirar, un cansancio permanente que no sabemos de dónde viene a pesar de que dormimos en las noches o a veces nos damos un descanso. Se puede experimentar hipersensibilidad al ruido, es decir, que nos molestan ciertos ruidos sin saber por qué, sin que haya un problema de orden auditivo. Se puede experimentar falta de energía, debilidad y dolor muscular, cambios en el nivel de apetito, experimentar que a veces quiero comer y otras veces no. Se queda en la boca y cefaleas persistentes.
Estos son los más comunes, pero los cuidadores seguramente pueden experimentar otros síntomas. Qué bueno que ustedes a medida que me vayan escuchando puedan ir identificando eh, a través de una anotación en una libretica, si la tienen a la mano, o ustedes mismos vayan haciendo como ese ejercicio consciente de identificar cuáles de esos síntomas ustedes están presentando. Conductuales y sociales. ¿Cuáles pueden ser esas características? Las personas cuidadoras que están viviendo sobrecarga o que están en riesgo de enfermedad o en riesgo para su salud mental pueden experimentar retraimiento, aislamiento social, sensación de soledad a pesar de que hayan personas a su alrededor que las acompañan y que conviven con ellos, pérdida de interés por actividades personales y sociales que antes les llamaba la atención y que cada vez les llama menos la atención sin una explicación clara. Hay personas que pueden experimentar también afectación de la funcionalidad, es decir, que ya no tienen la capacidad para realizar ciertas actividades de la vida diaria como la realizaban antes, cocinar, hacer oficios de casa o sus proyectos laborales, ya sienten que no rinden igual en sus entornos laborales, no son igual de productivos. Dificultad para realizar esas actividades de cuidado, incluso se pueden ver también afectadas. Conductas evitativas. Los cuidadores a veces nos dicen en las consultas, es que yo ya no quiero salir, es que ya no quiero ir a las reuniones familiares, me siento tan cansada, tan agotada, que ya no quiero ir a las reuniones ni siquiera familiares. Esos son lo que se llaman respuestas desadaptativas por esas situaciones personales no resueltas de sobrecarga, de riesgo emocional. Cognitivamente, ¿qué se puede experimentar? Creo que va a ser muy importante que hagamos incluso otro momento, un encuentro como este, para ahondar mucho más en el impacto que puede tener la sobrecarga del cuidador o la afectación de la salud mental en las habilidades cognitivas. Por eso hoy la propuesta es hablar desde las neurociencias y la psicología por esa conexión tan importante que hay entre el cerebro, el sistema nervioso y la salud mental y la salud corporal. ¿Qué pueden experimentar cognitivamente? Distracción. Las personas que están sobrecargadas, que tienen una afectación de su condición mental, que está en desequilibrio mental y corporal, pueden empezar a experimentar confusión mental, bloqueos cognitivos, se les olvidan las cosas, no saben dónde dejaron las llaves, si cerraron la puerta, si apagaron la estufa, dónde dejaron un documento importante o las citas a las que enfrentan en el día a día con la persona que cuidan o la medicina que le tienen que dar, se olvida la hora en la que hay que dar y tienen que tener recordatorios, pensamientos negativos permanentemente, miedo al futuro, desesperanza o incluso pensamientos que llegan comúnmente en el día a día como si fuera algo que ataca el pensamiento con relación a la situación de la vida diaria, que son lo que se llaman pensamientos negativos intrusivos y que puede hacer que la persona justo ese día que tuvo esos pensamientos tenga situaciones que le hagan sentir ansiedad, estrés o miedo a alguna actividad. Pero no quisiera que nos quedáramos solamente como en esa sintomatología silenciosa y esos riesgos que puede tener el cuidador, porque precisamente esta conferencia fue inspirada en pensar en esa fuerza potente del cuidado y del cuidador. Nos han mostrado mucho acerca del riesgo del cuidador, de la sobrecarga, de cómo el cuidador se puede enfermar, de cómo puede verse afectado en su salud y en su bienestar. Pero también me gusta siempre hablar de la fuerza potente del cuidador y del cuidador, porque ustedes nos enseñan mucho de resiliencia, ustedes nos enseñan de cómo sobreponerse a la adversidad, de cómo ser, de cómo sacar esa fuerza que no sabemos de dónde sale a pesar de que me siento cansado, que me siento fatigado, que a veces no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, que me siento solo, sin apoyo de mi pareja, sin apoyo de mi familia, pero sacan esa fuerza potente que hace que ustedes puedan resistir, que puedan fortalecer a pesar de la adversidad, a pesar del miedo, a pesar de lo que les han dicho en la consulta médica
Y creo que para nosotros siempre son ejemplo de vida y son un gran testimonio de cómo sobreponerse a la adversidad. Entonces me gusta también resaltar cuáles son esas características. Voy a hacer énfasis solamente en tres, pero seguramente tienen muchas más. Por ejemplo, ustedes nos enseñan de empatía, de esa capacidad que ustedes tienen para entender la condición de la otra persona, de qué siente esa persona a pesar de que no puede expresarlo verbalmente. Es esa conexión afectiva bonita en el día a día que hace que a veces solo con una mirada, con una caricia, con un abrazo, puedan ayudar a contener una rabieta, puedan ayudar a contener llanto incontrolado, puedan ayudar a contener una crisis de comportamiento, una situación de hospitalización. Y creo que la empatía se considera como un componente muy importante de la inteligencia emocional. Es decir, que ustedes como cuidadores tienen esa capacidad para potenciar esa habilidad que muchas personas no tienen, que es la inteligencia emocional. Ustedes muchas veces se sienten tan cargados, tan angustiados, pero llega el momento de una hospitalización y ustedes están fuertes como el roble, ustedes están fuertes para contener, para trasnochar ahí en la hospitalización, para ir a una terapia y madrugar así ustedes estén cansados. Entonces pienso que tienen una gran capacidad de regular esas emociones a pesar de que por dentro se sientan débiles. ¿Qué nos dice la neurociencia acerca de la empatía? La neurociencia nos dice cuando una persona puede tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus emociones, es porque tiene la capacidad para activar la corteza prefrontal y temporal, la amígdala, que es una parte importante en el cerebro que regula las emociones, y otras estructuras límbicas como la ínsula y la corteza cingulada que tienen que ver con la regulación emocional. Entonces, qué importante poder conocer cómo el cerebro también participa en esas habilidades y cómo si aprendemos a estimularlo, a activarlo conscientemente, nos puede ayudar a sacar esa fuerza potente que ustedes tienen naturalmente y orgánicamente y que se puede volver cada vez más fuerte si lo hacemos más consciente. Hay otra fuerza potente y otra habilidad que ustedes tienen otra competencia que se considera dentro de la inteligencia emocional y es lo que se llama la compasión, que es esa conexión entre la empatía y la comprensión. Entonces, entiendo lo que le pasa a la persona que cuido, lo que siente, lo que vive, pero también comprendo su conducta de llanto, su crisis de comportamiento, su ansiedad, de pronto también su depresión, y me ayuda como un impulso para ayudar a aliviarle su dolor y su sufrimiento. Es como esa capacidad de ser sensibles ante esa situación y poder ser esa fuerza vital que le ayuda a salir de ese momento de crisis o que le ayuda a salir de ese momento difícil en el día a día y que solamente ustedes con esa fuerza potente, con ese acto de mirar con los ojos del corazón, como dice esta bonita frase, de tender esa mano amiga en ese momento oportuno, ese abrazo contenedor, esa escucha afectiva, ayudan a que ese momento sea diferente y ese momento de vulnerabilidad lo compartamos y podamos salir juntos de ese momento tan difícil que puede ocurrir en el día a día como es una crisis. Y la tercera de la que les quiero hablar, que hoy inspira esta conferencia, es la resiliencia. Nos han enseñado que vivimos situaciones de dolor, que vivimos situaciones que nos afectan, que el cuidado se hace difícil en muchas situaciones como las que hemos mencionado, una crisis, una hospitalización, enfermedad, incluso problemas familiares, de pareja o económicos, pero pocas veces nos enseñan cómo volvernos cada vez más resilientes. Cuidador, cuidadora, persona participante en este momento, mamá, papá, hermano, tío, cuidador profesional. Todos tenemos la capacidad de desarrollar la resiliencia. Tenemos un cerebro capaz de desarrollar esa potencia, esa fuerza potencial. Tenemos una mente capaz de poderlo hacer si conscientemente nos proponemos en el día a día hacerlo. ¿Qué es la resiliencia?
La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a esas situaciones de adversidad de manera saludable y positiva. Y ustedes nos dan en el día a día ejemplo de eso. Conozco historias inspiradoras de cuidadores que hacen que nos enseñen de esa capacidad de resiliencia, de cómo ustedes logran con esas habilidades y competencias ayudar a la persona que está bajo su cuidado, ayudar a adaptarse, ayudar a sobreponerse, a vivir cada etapa de su vida de una manera más adaptable, más funcional. Y esto sucede porque su cerebro responde a cada estímulo de esa fuerza potente para que se active la corteza prefrontal izquierda y las conexiones neuronales sean más fuertes. Entonces, su cerebro se activa la resiliencia, también se activa para responder a estos estímulos. Y si conscientemente lo hacemos, podemos desarrollar cada vez más y fortalecer cada vez más esas habilidades y competencias para la autoconciencia, para el autocuidado, para el afrontamiento hacia una situación de crisis, para la adaptabilidad y para gestionar emociones. Entonces, muy importante siempre pensar en qué podemos hacer en la vida cotidiana desde lo que nos plantea la neurociencia y la psicología para ejercitar las competencias de la inteligencia emocional como las que hemos hablado, la empatía, la comprensión y la resiliencia. Si somos más conscientes, así como somos conscientes de que debemos dormir, que debemos alimentarnos, que debemos cepillarnos diariamente, que debemos cuidar a la persona que cuidamos, si lo hacemos cada vez más consciente al día a día, les aseguro que podemos lograr desarrollar estas capacidades y fortalecerlas. Entonces voy a compartirles cuáles son esas orientaciones prácticas que en la vida cotidiana ustedes pueden ejercitar para fortalecer estas habilidades. Y si tienen un cuaderno de notas o pueden anotarlo, o seguramente posterior a esta conferencia lo podrán ver en el canal de YouTube para que puedan repasarlo y para que puedan verlo cada vez que tengan un tiempo para desarrollar estas actividades. Esta vez voy a orientar estas prácticas, a todos nos gusta qué hacer, con relación a la dimensión emocional y corporal. Y seguramente Vicky y todo el equipo vamos a tener un webinar más adelante para hablarles de cómo podemos desarrollar habilidades que también ayuden al componente cognitivo, conductual y social, porque seguramente da para otro tiempo de conferencia lo relacionado con estos dos aspectos. Pero hoy quiero enfocarme en los que tienen que ver con la resiliencia, que es lo que tiene que ver con lo emocional y corporal. Recordemos lo que yo les decía. El cuerpo se conecta con la mente, el sistema nervioso y el cerebro tienen una fuerza potente de conexión sobre las emociones. Podemos regularlas con estas actividades que les voy a mencionar si cada vez somos más conscientes de cómo hacerlo. Entonces, veamos en primera instancia cuáles pueden ayudarnos desde lo corporal, desde lo orgánico, desde eso que yo puedo tocar, palpar, hacer, sentir, percibir. Hay que buscar el equilibrio mente-cuerpo, pero ¿cómo hacemos esto? Porque muchas veces suena como algo difícil, algo como que solamente se logra a través de las personas que son muy juiciosas y durante mucho tiempo han practicado yoga, meditación y otras prácticas. Pero precisamente eso es lo que vamos a ver, cómo a través de micro hábitos, que son pequeñas cosas que podemos hacer diariamente y por poco tiempo nos puede ir ayudando a que esto sea posible, esto de encontrar la conexión mente-cuerpo y el equilibrio mente-cuerpo. Vamos a ver un primer micro hábito que es supremamente importante y que la neurociencia nos ha mostrado y cada vez nos muestra con más fuerza de la importancia de un buen dormir y un buen descanso. Como dato de interés les cuento que la mayoría de las personas que llegan a consulta con ansiedad, con depresión, con sobrecarga emocional, con sobrecarga del cuidador, uno de los primeros indicadores de consulta que nos muestran es no puedo dormir, duermo muy pocas horas, me cuesta trabajo conciliar el sueño,
siento que no tengo un sueño reparador, me levanto a las 3 de la mañana y no me puedo volver a quedar dormida. Entonces, la invitación es ser más conscientes de cómo está nuestra higiene de sueño. Voy a compartirles tres pequeños micro hábitos que si ustedes los pueden poner en práctico, les puede ayudar cada vez más a que esa rutina de sueño esté organizada. Si la rutina de sueño está organizada, si el cerebro tiene una rutina predecible, estructurada, el cerebro se va a concientizar, por decirlo así, a entender que necesita descansar. Pero si esto no está estructurado, no está organizado, no hace parte de la rutina, es difícil que el cerebro descanse. Un primer micro hábito es creen una rutina de presueño. ¿Qué significa una rutina de presueño? Es decir, antes de dormir, bien sea una hora antes, media hora antes. Y si usted no tiene mucho tiempo por todas las actividades que tiene, al menos tómese 10 minutos antes de la hora de dormir para que usted haga esta rutina, para que haga siempre lo mismo. Y si lo hace durante 21 días continuos, mucho mejor. Porque la neurociencia nos dice que en 21 días, si usted lo hace todos los días, se instaura en las neuronas, se imprime en las neuronas, genera conexiones nerviosas y se vuelve un hábito, sin interrupción. Por ejemplo, ¿cómo preparar la rutina presueño? Coloque música suave, tómese una infusión relajante, haga un pequeño momento de meditación, de respiración consciente. Eso no requiere de mucho tiempo. Póngase contra la pared acostada y las piernas en alto y apoyadas sobre la pared durante unos 10 minutos. Eso ayuda a la oxigenación cerebral, ayuda a que su cuerpo se conecte con su mente y encuentre un momento de relajación. Y muy importante, y esto sí que es importante ahorita en la tecnología digital, en la era de la tecnología digital, y es haga una desconexión de lo que tiene que ver con la tecnología, un ritual de desaceleración nocturna. Muchas veces ya estamos en cama con la luz apagada y seguimos viendo información en el celular. La luz azul no permite que el cerebro descanse, entonces es muy importante ir desacelerando la rutina en la noche para que cuando se llegue el momento de dormir ya podamos estar preparados. Número dos de esos micro hábitos, cuiden el ambiente. Revisen cómo está el lugar donde usted duerme. ¿Es un lugar fresco? Al contrario, es un lugar caluroso. En los países donde hay estaciones, ¿es un lugar frío o es un lugar cálido? ¿Está oscuro o hay mucha luz y no me gusta la luz? ¿Es silencioso o hay mucho ruido? Y lo que les decía, propóngase apagar las pantallas 30 minutos antes. Eso sí que es importante. La neurociencia nos está mostrando que las personas que pasan altas horas y mucho tiempo en las pantallas son personas que sufren de ansiedad, que sufren de dificultades para dormir. Y el microhábito número 3 tiene que ver con mantener horarios regulares. Hay que entrenar el reloj biológico. Nosotros somos expertos en enseñarle a quienes cuidamos que hay que acostarse a dormir todos los días a las 9 de la noche o a las 8, que hay que levantarse a las 8 de la mañana, que hay que tener unos momentos de alimentación, pero para regular los hábitos propios somos muy difíciles de instaurarlos para nosotros mismos. Entonces, propóngase entrenar su reloj biológico. Otro de los micro hábitos es importante. Bueno, antes de contarles los otros micro hábitos, importante es decir entonces que dormir bien es una forma de cuidar conscientemente la salud mental. Durante el sueño se regulan muchos procesos relacionados con la activación cognitiva y las emociones. Y es como el tiempo para que el cerebro recargue batería, para que se conecte con un tiempo de desconexión y de reposo para que al otro día ya esté listo para un nuevo tiempo de activación. Otro de los hábitos que son muy importantes cultivar tiene que ver con la respiración consciente. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿somos conscientes de cómo respiramos? ¿Somos conscientes del aire que entra por nuestra nariz, a los pulmones?
y que se irriga por todo el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos pensado en algún momento del día cómo respiramos? Si respiro por la boca, si respiro por la nariz o si definitivamente no soy consciente de cómo respiro. Y definitivamente aprender a respirar significa vivir mejor. ¿Cuáles son esos microhábitos para respirar conscientemente que podemos aprender hoy? Propóngase a partir de hoy, si es que antes no lo hacía, aprender a respirar de forma consciente, profunda y continua. Muchas veces por el afán del día a día, por todas las actividades que tenemos, por esa permanente activación y multitareas que tenemos, ni siquiera somos conscientes de cómo respiramos. ¿Cuál puede ser una técnica, por ejemplo, para cada vez ser más consciente de cómo respirar? Hay una técnica que se llama la respiración 4-7-8. ¿En qué consiste? Propóngase 4 segundos de inhalación, sostenga 7 segundos eso que respiró, ese momento de respiración, y 8 segundos de exhalación. Y mientras usted está respirando en este 4-7-8, identifique esas zonas que usted tiene en el cuerpo que le están generando tensión, que usualmente son el cuello y son la espalda. Y en la espalda. Usualmente allí es donde más sentimos la tensión. Cierre sus ojos, enfoque su atención en esa respiración consciente y practique la técnica, la respiración 4-7-8. Les aseguro que si ustedes lo hacen, no es difícil. Y cada vez van a necesitar ese momento de calma y de atención consciente para hacer una respiración activa con esta práctica. Hay muchas otras, pero es una que les quiero compartir hoy, por lo menos para que la empiecen a practicar a partir de hoy. ¿Cuál es el efecto de esta respiración consciente? Hay algo en el cerebro, en el sistema nervioso que se llama el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es el sistema nervioso parasimpático? Es esa parte del sistema nervioso que participa en la calma y en la relajación. Ya sabemos que lo tenemos, que orgánicamente todos lo tenemos. Y muy importante que todos estamos en la capacidad de activar ese sistema nervioso parasimpático. Entonces, si hacemos parte de nuestro diario vivir ese microhábito de respiración consciente, ese sistema parasimpático se va a activar, se va conscientemente, va a reaccionar a ese estímulo que usted le está dando para encontrar la calma y la relajación. Entonces, tarea, empezar a practicar la respiración consciente. Ahora veamos esto tan importante. Mucha atención sobre esto que también daría casi que para un webinar sobre este tema, pero hoy se los quiero compartir. Todos tenemos en nuestro cuerpo el nervio que se considera más grande y extenso y se llama el nervio vago. Y la neurociencia nos ha mostrado cada vez más con evidencia científica cómo el nervio vago está relacionado fuertemente con la salud mental. Es el que casi que atraviesa gran parte del cuerpo, está conectado con órganos importantes como el corazón, los pulmones y el estómago. Y más importante aún de esta parte del cuerpo es que controla las funciones involuntarias como la respiración. Entonces, imagínense que si el nervio vago no le damos una orientación consciente de cómo actuar, si no lo activamos conscientemente, imagínense cómo va a manejar esas funciones que se llaman involuntarias. Se lo estamos dejando todo a él y que él vea cómo la regula. Pero si nosotros conscientemente le damos instrucciones al nervio vago, estímulos conscientes, va a funcionar mucho mejor, va a preparar el cuerpo para el descanso, nos va a aportar el equilibrio emocional y va a activar lo que se llama el sistema parasimpático o el sistema autónomo del que hablábamos ahora. Todos tenemos la capacidad de activarlo orgánicamente y conscientemente, lo que se llama el nervio vago. Como no sabíamos que seguramente esto era posible o teníamos esto dentro de nuestro cuerpo y ahora que ya lo sabemos, propóngase activar el nervio vago con pequeños microhábitos. Voy a mostrarles algunos. Daría, como les digo, para todo un webinar sobre esto, pero les voy a compartir algunos microhábitos.
Imagínense que es tan importante el nervio vago que le llaman el interruptor natural de la calma. O sea, es como si pudiéramos tocar ese botoncito como el que prende, como el botón con el que prendemos la luz o encendemos el televisor o el computador o el celular y podemos activar la calma en nuestro cuerpo. Qué maravilla que esto lo pudiéramos hacer así conscientemente, estimular lo que se llama el tono vagal. Si el nervio vago tiene un buen tono, una buena activación, vamos a poder encontrar la calma en el día a día. Parte de eso ya se los he dicho a través de la respiración consciente, pero también hay pequeños micro hábitos como los ejercicios somáticos, que son movimientos simples con el cuerpo que podemos hacer en el día a día. Tómense unos minuticos en su rutina diaria para hacerlo y les aseguro que van a lograr tener un buen funcionamiento del nervio vago. Por ejemplo, movimiento consciente. Consciente es que usted se detenga, haga una pausa en su rutina, deje de hacer lo que esté haciendo y conscientemente y con atención consciente, usted sacuda, por ejemplo, el cuerpo al ritmo de la música. Sacudir es hacerlo así como usted le salga espontáneamente y poner la canción que más le gusta, una canción que la active. Uno siempre tiene una canción preferida. Eso le puede ayudar a mover el cuerpo al ritmo de la música. Taping en pecho y brazos. Hay un taping muy bonito que se llama el taping del aleteo de la mariposa. Usted cruza sus brazos y empieza de manera cruzada y le va dando ritmo, más ritmo, más ritmo, más ritmo, como si fuera el aleteo de una mariposa. El autoabrazo contenedor. Yo le pregunto a usted que nos está escuchando hoy, ¿cuántas veces usted se da un abrazo para usted mismo, para contenerse, para consentirse, para valorar su cuerpo, para decir que usted siente amor por usted mismo? Nosotros somos expertos en dar a los demás, somos expertos en cuidar a los demás, pero no en cuidarnos ni en consentirnos nosotros. Este es uno de mis ejercicios somáticos preferidos, el autoabrazo contenedor. Otro microhábito que puede ayudar a activar el nervio vago es un poco de agua fría en la cara. Si usted en su rutina diaria de la vida cotidiana siente que está cargado, que está ansioso, que está incluso desesperado, que no sabe qué hacer, que se siente bloqueado, tómese un momentito para ir al baño, mójese la cara con agua fría o dése una ducha corta con agua fría o ponga en sus manos cubos de hielo a tolerancia y esto inmediatamente activa el nervio vago. Cantar, tararear o hacer gargantas. Si ustedes se fijan en esta imagen que está en la diapositiva, el nervio vago pasa por la garganta. Entonces, ¿qué nos ha dicho la neurociencia? Que cuando hacemos gárgaras o hacemos sonidos que salgan de la garganta, va a ayudar a enviarle esa señal al nervio vago y al cerebro para ayudar a activar el sistema parasimpático y encontrar la calma. Microdescansos, este sí que es importante también. Hay que darle reposo al cerebro, reposo al cuerpo. Propóngase en esa rutina diaria y si es que no tiene una rutina diaria para usted mismo, desde hoy empiécelo a hacer e incluya microdescansos, así sean de 5 minutos, así sean, si no tiene tiempo, al menos 3 minutos de microdescanso, en donde ni siquiera el celular donde ni el teléfono ni nada usted lo tenga allí para reposar y para sentir que está allí en un momento de descanso, de reposo. Escuchar sonidos suaves del agua, de la lluvia, del mar. Esto también puede ayudar a activar ese botón natural de la calma que llamamos el nervio vago. Otros ejercicios somáticos, estos sí que son bien bonitos y seguramente ustedes lo pueden hacer en la vida cotidiana conscientemente. Por ejemplo, abrazar un cojín o una cobija de felpa. Mantenga allí algo que a usted le genere por textura, por vibración, por percepción, por sensación, algo que le guste y abrázalo, así como los niños. Por eso es que los niños muchas veces ellos tienen algo que los contiene, algo que los calma y uno dice, pero ¿por qué siempre quiere tener esa almohadita o esa cobijita o eso que está allí? Bueno, porque eso le ayuda a activar precisamente y a sentirse en calma.
El autoabrazo contenedor del que hablábamos, los masajes relajantes, no necesariamente tiene que ser un masaje en todo el cuerpo, puede ser un masaje facial con dos deditos, sí, algo suave, algo que le ayude a sentirse, a volver a la calma. La vibración calmante, un zumbido largo, como si fuera una abejita, y que produzca vibración en la cara, sobre todo en la cara, en esta parte de la cara, en toda esta zona orofacial. Si ustedes hacen esto, como les decía, va a estimular directamente el nervio vago y es algo que no les va a tomar mucho tiempo. Y hay algo que también se puede poner en práctica y es lo que se llama la técnica de los 5 sentidos. Muy atentos a esto, cómo se practica en la vida diaria. 5 pasos muy sencillos. Escuchar 4 sonidos que a ustedes les agraden. De pronto una canción, de pronto la lluvia, de pronto el agua, de pronto el sonido del viento, del mar, de un pajarito. Toque 3 objetos que para usted representan alguna sensación agradable. De pronto tocar una esponjita, una cobija, plastilina, algo que a ustedes les guste y que les haga sentir algo agradable. Oler 2 cosas agradables, de pronto vainilla, de pronto lavanda, de pronto un perfume o la ropita de un bebé o de su hijo, algo que a ustedes les genere una sensación de olor agradable. Saborear un alimento, tómese un tiempito y tome un alimento que de pronto le guste, una fruta como la mandarina o el melón o la sandía o cualquier otro alimento. Y por último, ver 5 objetos o cosas que para ustedes sean de su agrado. De pronto, ver una imagen, un cuadro, una fotografía, una mascota, algo que para ustedes sea importante y les genere y les redireccione su mirada hacia otra cosa. Entonces, escuchar, tocar, oler, saborear y ver algo que les pueda ayudarse a conectar con algo diferente a lo que usted en ese momento le está abrumando, le está preocupando y redireccionar su mente y toda su atención hacia algo que le ayude a empezar a encontrar la calma. Yo creo que estos microhábitos no son complicados si somos conscientes de que lo podemos hacer y que todos estamos en la capacidad de hacerlo, de que todos los podemos poner en práctica y que si lo hacemos conscientemente lo podemos lograr. Esta frase es muy importante. Solo hay un amor para siempre y es el amor propio. ¿Cuántas veces usted se ha dedicado conscientemente, como decíamos ahora, a pensar en usted, a amarse usted mismo, a cuidarse usted mismo, a pensar en cómo se siente, a pensar en cómo está? Yo les pregunto, ¿cómo crees que vibraría su cuerpo si usted empieza a aprender a escucharlo, a aprender a tratarlo, a aprenderlo a cuidarlo conscientemente con amor? ¿Cómo piensan que se puede empezar a ver y a sentir corporalmente? Hasta allí lo que era la dimensión corporal. Y vamos a terminar con lo que tiene que ver con la dimensión emocional. Muy importante y como les digo, seguramente daría para otra conferencia, pero quiero mostrarles algunos microhábitos que nos pueden ayudar a mejorar lo que se llama la gestión emocional, la resiliencia y todas estas competencias que tienen que ver con la cognición emocional. Hay 4 químicos en el cerebro que se le llaman los químicos del bienestar emocional y seguramente ustedes los han escuchado. La dopamina que tiene que ver con el placer, la serotonina que tiene que ver con el ánimo, la oxitocina que tiene que ver con la regulación del estrés y la ansiedad y la endorfina que tiene que ver con la regulación del dolor. Somos capaces todos y estamos en la capacidad de activar esos 4 químicos del bienestar emocional. ¿Cómo se puede hacer? A través de microhábitos que nos ayuden a regular las emociones. ¿Qué nos ha dicho la neurociencia, la medicina y la psicología? Que la actividad física es una actividad orgánica por naturaleza que nos puede ayudar a regular los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Mejora la estabilidad emocional, fortalece el funcionamiento de la corteza prefrontal del cerebro, del hipocampo que tiene que ver con la capacidad de recordar, o sea, de la memoria,
Y la neuroplasticidad, que es una función que todos tenemos en nuestro cerebro para aprender constantemente y para reconfigurar constantemente el cerebro para nuevos aprendizajes. Y muy importante, y es que contribuye a la reducción de los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona que puede generar altos niveles de estrés cuando se eleva. Y si ayudamos a regularlo, puede ayudar a mejorar los niveles de estrés y de ansiedad a través de la actividad física. Esto es muy bonito. Cuando aprendemos a entender que cada emoción nos está dando un mensaje, nos está diciendo algo, de esta manera podemos aprender cómo regular cada emoción, porque cada emoción se regula de una manera distinta, pero hay que ser consciente de lo que estoy sintiendo y de cómo regular. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué nos dice la tristeza? La tristeza pide abrigo, pide contención, pide atención. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Busque refugio en algo que lo reconforte, busque refugio corporal, busque contención, deje que la tristeza salga, que se alivie un poco expresándolo, diciéndole a alguien, escribiéndolo, comentándolo o en un diálogo con usted mismo. La tristeza pide abrigo. ¿Qué pide la ansiedad? La ansiedad necesita anclas al presente. ¿Qué significa sentir ansiedad? Cuando yo empiezo a pensar qué voy a hacer mañana en la cita, qué voy a preparar de almuerzo mañana y ni siquiera se ha terminado el día de hoy. ¿En qué me voy a ir mañana a la cita si no tengo carro? Cuando estamos permanentemente pensando o en el pasado o en el futuro, necesitamos un ancla al presente. ¿Qué le puede ayudar a usted a calmar la ansiedad cuando siente miedo hacia algo que va a pasar o frente a algo que abruma sus pensamientos de lo pasado? Las técnicas de respiración consciente. Caminar, hacer una pequeña caminata prestando atención al entorno. Contacto con diferentes texturas como lo que hemos hablado ayudan a reforzar la seguridad corporal. La ansiedad, el trasfondo de la ansiedad es la inseguridad. Es algo que hace que active la amígdala, que es ese centro regulador de las emociones del miedo, del estrés, de la inseguridad, y encontrar la calma con algo que te ate al presente es lo que más puede ayudar. El enfado que necesita, el enfado necesita ser canalizado. Es muy normal que en algunos momentos de la vida sintamos enojo. Lo que debemos aprender es saber cómo lograr regular ese enojo, cómo expresarlo y cómo activar esos centros reguladores del cerebro y del cuerpo a través de la actividad física o escribiendo lo que siento, o emitiendo un sonido fuerte en un lugar apartado que me ayude a bajar esa respuesta de enfado y canalizarla. El cansancio, ¿qué pide? Pide pausa. Es una emoción que yo creo que con la que ustedes más se identifican. Es esa sensación de estoy cansado permanentemente, de siento sobrecarga. ¿Qué hacer? Haga una lista y priorice esas actividades. Muchas veces no tenemos el control de hacerlo todo y de hacerlo bien. Y a veces nos exigimos tanto, nos autoexigimos tanto, que no podemos ni siquiera a veces priorizar por dónde comienzo. Haga lo que se llama un silencio dopaminérgico. Esto es muy bonito. El silencio dopaminérgico tiene que ver con la regulación de la activación neuronal y es, haga un tiempo de reposo. El cerebro necesita ni siquiera pensar por un momento, apagarlo, inactivarlo. Un 10 minutos sin actividad, sin hacer nada. Y si no tiene 10 minutos, haga 5. Y si no tiene 5, haga 3, pero hágalo. Disminuya esa autoexigencia. A veces pensamos que todo lo podemos hacer solamente nosotros, que no hay nadie más que lo haga como yo, que nadie le da la alimentación al niño o a la niña como yo, que nadie lo cuida como yo. Y a veces nos falta creer en los que nos apoyan y los que están a nuestro alrededor y delegar. Suelte, delegue, pida ayuda. La verdadera fortaleza no es resistir todo, es saber también cuándo soltar, cuándo pedir ayuda, cuándo necesito descansar. Y a veces eso es lo que necesitamos y con eso empezamos a encontrar alivio y calma. El desánimo pide movimiento y novedad.
¿Cuál es la recomendación? Aprenda algo nuevo, salga un poquito. Es importante tener rutinas, pero también a veces es importante salir de esa rutina, hacer un cambio, crear algo, practicar la gratitud. Ha mostrado que tiene un impacto muy importante en la salud mental, en el equilibrio mente y cuerpo, en la activación del nervio vago y en todo lo que les estoy diciendo a través de esta conferencia. Y muy importante, encuentre propósito. Encontrar propósito salva vidas. Si usted sabe para quién está en esta tierra, qué lo, mm, qué lo motiva a levantarse cada día aparte de sus hijos, su familia, su esposo, quizás ayudar, quizás servir, quizás ser luz para otros, empezar a ser esperanza para otros, seguramente su vida va a tomar otro rumbo. Entonces las emociones se pueden sufrir. Yo puedo decidir quedarme con ellas y seguir sufriendo. Puedo quedarme con las emociones y seguir sobrecargada. Puedo analizarlas, reflexionarlas y pensar qué puedo hacer para cambiar esa realidad. Puedo quedarme en un momento de aceptación de esas emociones, seguirlas cargando, seguirlas sufriendo, o al contrario, decir las acepto, pero quiero cambiarlas y es mi decisión empezar a cambiarlas conscientemente. Puedo aprender de las emociones, qué me están enseñando, qué me están ayudando para ser mejor persona y hacer mejor mi labor. Puedo transformarlas en un propósito para mí mismo, en un propósito para la persona que cuido, en un propósito para mi familia, en un propósito de aprendizaje. Y muy importante, y no puedo dejar de hablar de esto ya para finalizar, y es que la intervención psicosocial para ayudar a las familias, para ayudar al cuidador, para entrenar a los cuidadores, el apoyo psicosocial, el apoyo espiritual, el apoyo familiar, las redes de apoyo y todas estas actividades que hacemos a través de las asociaciones y que hoy manifiesto mi admiración por toda esa fuerza potente de cada líder que realiza y promueve estas actividades junto con sus equipos de trabajo y sus profesionales. Y es tan importante que cada vez tiene mayor impacto para que los cuidadores estén en mejores condiciones. Creo que eso es algo que debemos seguir promoviendo para encontrar la posibilidad de calidad de vida personal y familiar y también de quienes cuidan. ¿Cuáles son los beneficios entonces del cuidado consciente y de poner en práctica todo esto? ¿Qué nos ha hecho la neurociencia? La neurociencia y la psicología nos han evidenciado de una manera muy importante y con evidencia científica que cuando somos conscientes del cuidado, se reduce el estrés, se mejora la oxigenación cerebral, se disminuye el riesgo de enfermedad mental, activa incluso el sistema inmune, puede llegar a ser tan potente que controle la tensión y el dolor corporal sin necesidad de medicación, mejora la memoria y desacelera el deterioro cognitivo. Hay estudios que han mostrado que cada vez más tempranamente las personas están padeciendo de demencia. En consulta ya hay personas con 30 y 35 años con deterioro cognitivo. Y esto es por el riesgo de la salud mental que cada vez es mayor. Puede ayudar a controlar los síntomas de la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, mejorar la función cognitiva, la calidad del sueño, promover la salud y el bienestar y muchos más. Muy importante buscar ayuda profesional. Si usted cree que esos síntomas silenciosos de los que les he venido hablando persisten, busque ayuda profesional. Si no mejora la regulación del sueño, a pesar de ser consciente de la respiración, de tener micro hábitos de sueño y de todo lo que hemos hablado, si eso persiste, busque ayuda profesional. Usted no está solo. Estamos las organizaciones y los grupos de apoyo y los profesionales que queremos ayudar para ayudarle a sentir bienestar y a sentirse mejor. Quiero finalmente decirles que seguimos trabajando en los desafíos y los retos relacionados con dignificar la labor del cuidador y que este sea también aprovechar este tiempo para decirles que es un llamado que hacemos a nivel nacional y a nivel de todos nuestros países en Latinoamérica y es seguir velando por la salud y la labor del cuidador de quienes cuidan. Creo que es un avance importante que en Colombia particularmente ya tengamos la política nacional del cuidado a partir del COMPES 4143 del 14 de febrero del 2025
Y creo que es una corresponsabilidad que sigamos visibilizando la importancia de la labor del cuidador, de dignificar su labor, de hacer todo lo que sea posible para la prevención y promoción de la salud del cuidador, para que las instituciones, los líderes, las redes de apoyo sigamos en esa fuerza de la que hablaba Vicky al inicio como introducción, para que cada vez nuestra fuerza sea más grande y podamos cuidar a los que cuidan. Muchas gracias. Creo que cuidarnos es cuidar también y es también un propósito de vida. Excelente presentación, Carolina. Muchísimas gracias. En este momento vamos a abrir entonces espacio para las preguntas. Veo que Andrea levantó la mano. Voy a dejarla, de pronto que pueda hacer la intervención eh, personalmente. Déjame ver si nos habla. Está bien. Andrea, ¿sigues ahí? Bueno, parece que no. ¿Alguna persona quisiera comentar, intervenir, decir algo? Bueno, entonces mientras hacemos las preguntas, yo sí quisiera, bueno, Carolina, primero darte muchísimas gracias por eso. Yo, de todo lo que decías, siento que me estabas como poniendo de ejemplo porque realmente la falta de sueño, la culpa, la falta de tiempo para uno sacar a hacer ejercicio, para respirar. Bueno, de todas maneras quiero también decir que la respiración es súper importante y lo hago mucho en el carro cuando voy a dejar a las niñas o dejo a Amelia a terapia, entonces me quedo y hago respiración y sí creo que me ayuda a oxigenar un poco mejor y sobre todo esa palpitación constante que mantengo, como que el corazón está que se me sale. Yo quiero desde tu experiencia que nos cuentes un poco con la realidad latinoamericana, especialmente y con todos esos pacientes de enfermedades raras. ¿Cuál crees tú que es el papel de las organizaciones de pacientes en mejorar ese proceso, tanto de aceptación como del duelo, lo del cuidador? ¿Qué piensas tú que son herramientas importantes que las organizaciones de pacientes podemos dar? Bueno, yo creo que una de las herramientas importantes es estos encuentros que hacemos a través de los webinars y de las conferencias porque podemos dar orientaciones concretas, las personas queremos saber qué hacer, el ABC del qué hacer, pero un qué hacer en la vida cotidiana. Yo pienso que cuando lo bajamos a la vida cotidiana y decimos, usted lo puede hacer en casa, usted lo puede hacer en su auto mientras maneja, usted lo puede hacer mientras está cocinando, mientras está haciendo una actividad de la vida diaria. Cuando lo bajamos a la realidad que vivimos todos, pienso que ahí es donde yo me conecto y digo, yo sí puedo. Yo tengo eso que estoy escuchando en esa conferencia, pero yo lo puedo hacer, yo soy capaz de hacerlo. Cuando lo vemos como una capacidad potencial que todos tenemos, pienso que eso nos puede ayudar a hacerlo parte de la vida cotidiana, incluirlo en nuestras rutinas y hacerlo una realidad. Entonces, una de las herramientas es esa. La otra son los grupos de apoyo. Creo que cuando uno escucha en un grupo de apoyo una mamá o un papá, un tío, una abuela, una hermana diciendo, yo me siento ansioso, me siento estresado, me siento abrumado. Y la otra persona también dice, yo también he pasado por eso, yo también siento que no tengo tiempo, que me siento sobrecargado, sobrecargada. Vemos en esa metodología de pares, como le llamamos técnicamente, me veo reflejado en el otro y siento que no soy solo yo la que estoy sintiendo esto que siento, que hay otras personas que viven lo mismo. Pero también le escucho al otro en ese grupo de apoyo que le ha funcionado y aprendo y digo, si a él le funcionó, a mí también me puede funcionar. Entonces, en esa metodología de par, de escucharnos como pares, creo que también ayuda mucho a través de los grupos de apoyo. Y no, mi admiración total por todo lo que hacen los líderes y las lideresas como tú, Vique, y como todas las personas que lideran organizaciones en Colombia a nivel de Latinoamérica, porque ha sido una fuerza increíble lo que hemos logrado relacionado con el cuidador en los últimos tiempos. No, gracias Carolina por tu apoyo. Hablemos también de esos microhábitos, ¿no? Porque de todas maneras esos microhábitos son factibles de realizar, ¿no? A veces decimos que el cambio es inscribámonos en el gimnasio, a qué horas vamos a hacer el gimnasio, a qué horas vamos a hacer horas de entrenamiento, pero cuando hablamos de esos microhábitos son cosas que se pueden hacer
pocos minutos antes de bañarnos o después antes de acostarnos. Es decir, yo creo que esos momentos se pueden hacer y no pensar hacer unos cambios drásticos inmediatamente, porque son los que normalmente a veces nos cuestan muchísimo más, lo digo desde mi forma personal. Entonces, esas excelentes estrategias de microhábitos, especialmente con el sueño, porque, claro, hablamos del sueño y qué rico tener una, ¿cómo decías tú? Una higiene del sueño, era la palabra. Ujú. Em, pero bueno, nuestros hijos muchas veces se levantan y no se vuelven a dormir o se demoran en dormir y ese es mi gran tema, que Amelia se despierta a las 3:30 de la mañana, se demora hasta las 5, 4:30, 5 de la mañana y yo ahí no me vuelvo a dormir. Entonces también qué respiración, qué técnica hago para poder volver a conciliar el sueño una vez Amelia vuelve y se duerme. Entonces, muchísimas gracias. Aquí veo unas preguntas. Alguien nos dice, gracias por este espacio, excelente tema, excelente profesional y sobre todo espectacular que nos brinden tips prácticos para realizar en casa. Es una curita en el corazón para seguir. Muchísimas gracias. Qué ¿Qué bonito. microhábitos cree usted prudente realizar en tu jornada laboral con tus colegas de trabajo para poderlos implementar? Qué linda la pregunta. Wow, sí que es importante y me hace pensar no solamente en el cuidador profesional, terapeuta, médico, especialista o cuidador familiar que está en un entorno laboral, que está en una jornada laboral y de productividad, porque considero que nos absorbe tanto la presión laboral, la carga laboral en esas 8 horas o en el tiempo que usted trabaja o que trabajamos, que ni siquiera hacemos pausas activas. La mayoría de los trabajadores no hacemos pausas activas. A veces ni siquiera nos tomamos un espacio para el almuerzo, así lo tengamos. Entonces, muy importante también que estos micro hábitos se conviertan en parte de la rutina laboral. Bien sea en unos minutitos que usted se levante para ir al baño y aproveche porque todos tenemos derecho a ir al baño en nuestra jornada laboral y en ese momento en el que usted esté en el baño, hacer y practicar conscientemente, por ejemplo, la respiración, la técnica que les explicaba, la respiración consciente, o tener una esencia. Yo le recomiendo mucho a mis pacientes tener una esencia de pronto a la mano que los conecte con algo diferente a nivel olfativo o a nivel táctil o a nivel visual, a nivel propioceptivo, o sea, algo que multisensorialmente les ayude a tener algo diferente y les redireccione la mente hacia otros pensamientos que sean recurrentes en ese momento y los saque de ese momento pues tan abrumador que puede ser un momento laboral. También puede ser un minutico, así sea que usted lo haga, como les decía, de extender sus piernas, de hacer un taping, ahí mientras está sentado en el computador, hacerse el taping de la mariposa o el taping también de pronto con dos deditos en el rostro o en los brazos o incluso apretar las manos fuertemente lo más que puedan. Eso ya les ayuda a estimular el nervio vago mientras respiran. Y eso lo pueden hacer ahí sentaditos en su lugar de trabajo o de pie o donde estén. Entonces, yo creo que se trata es como de ser conscientes de lo que podemos hacer e instaurarlo en la rutina para que cada vez sea como más automático y más consciente. Así es, y también decir que es un paso a paso, ¿no? Que se va haciendo pasito a pasito, porque yo hablaba con mi acupunturista y hablábamos de la meditación y yo le decía, yo trato de hacer meditación, pero en mi cabeza empieza, no he comprado esto, no he pedido la cita del Sí, neurólogo de Amelia, entonces la meditación termina de todos los to-do list, la lista que tengo por hacer, que es un millón. puede ser. Entonces él decía, bueno, eso, primero poder hacer una meditación guiada, que sea que hay muchas en Spotify, en donde Ujú, cualquiera de los canales que ustedes se pueden hacer meditaciones guiadas por 5 minutos, donde estás concentrado en lo que te está diciendo la persona que está haciendo la ujú. meditación. Creo, me ha servido de maravilla, que simplemente sentarme a hacer respiración y ya empiezo mi cabeza a hacer mil cosas. Y también me hablaba de que uno veía que era una autopista, entonces tú estás en un lado y la autopista está llena de carros y la autopista está súper ocupada, entonces que también vas entrenando tu mente a que poco a poco la autopista, cada vez que lo vas haciendo, Se va son desocupando. menos carros. Sí. Entonces, bueno, pero creo que eso vale la pena pues mencionarlo. Y lo otro también es que al ser conscientes también de los sentimientos, eh, al decir, listo, siento tristeza, siento rabia, siento lo que estés sintiendo y lo estés abrazando, como lo quieras llamar, porque lo estás
nombrando, ¿no? Siempre somos fuertes, somos superpoderosas, porque Ujú, esto me tiene que agobiar, soy capaz, pero hay momentos en que uno se levanta y dice, hoy estoy realmente agotada, ¿cierto? Hoy ujú. estoy súper. Entonces creo que nombrar las cosas y también aceptarlas, pero a la vez también ir donde un profesional, Carolina, porque yo creo que a veces nos demoramos, estamos tan abrumados con los profesionales que ven a nuestros hijos, que muchas veces somos los últimos de ir al A una ginecólogo, consulta. somos las Ujú, últimas que vamos a la consulta, incluso a un psicólogo, un psiquiatra. Yo creo que un profesional siempre es muy importante en estos procesos donde ujú. si ya los tenemos nombre, ya sabemos, ¿cierto?, lo que está sucediendo. Creo que sí es muy importante también acudir a un profesional para que nos acompañe, tal y como dijiste en la última diapositiva. Y sobre todo, hay que no esperar a llegar al límite, ¿no? No esperar a llegar a la crisis o ya a la condición que ya se sale de las manos y caímos en una depresión profunda o una ansiedad grave, porque ahí es donde ya se hace más difícil el manejo y el tratamiento. Ujú. Eso es oportuna, es llegar allá Exacto, oportunamente, de afortunadamente. acuerdo. Al Ujú, igual que como es un dolor crónico, un dolor que tú te vas ujú, demorando, 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 y ya al final dices, esto ya pudo haber sido prevenido si hubiera sido en una llegada oportuna. Entonces, los así es. invitamos a todos a, pues primero, a reflexionar sobre esta gran información. Primero yo, empezando por mí, porque definitivamente hay mucho que debo hacer para mejorar. El, Cualquier otra pregunta que puedan tener en el proceso, no duden en contactarme, contactarnos. Carolina está a disposición también para las preguntas y esta presentación pues va a estar asequible en nuestro canal de YouTube de Cursing Up 1 en YouTube. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Carolina, nuevamente por tu sabiduría, por tu Ujú. gran profesionalismo, tu gran aporte. Seguiremos planeando otras presentaciones, webinars el próximo año, a quienes obviamente estaremos invitando a todos. Muchísimas gracias por Muchas todo. gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo para todos.